Bienvenidos. Hoy en Canal San Roque Televisión nos acercamos a conocer al último Premio Nacional de Neurociencia de la Real Academia de Medicina de España 2022. Médico neurocientífico que actualmente realiza estudios sobre el origen y las causas de la enfermedad del Parkinson humana. Emilio Fernández Espejo, muchísimas gracias, bienvenido a Canal San Roque. ¿Cómo recibió la noticia de ese premio, Emilio? No, la verdad que fue para mí una gran satisfacción porque ten en cuenta que la academia son médicos de toda España que en distintas especialidades, y en mi caso fue la especialidad de neurociencias, que es una especialidad que actualmente pues se dirige al estudio del sistema nervioso y está avanzando bastante dentro de la neurología, la neurofisiología, etcétera. Y bueno, pues supuso una alegría, ¿no? Que compañeros o personas que trabajan en el campo médico pues de prestigio pues te premien por una investigación que has realizado, ¿no? O sea, que los compañeros le premien tiene como mucho más valor, ¿no? Sí, claro. Si se puede decir así. Y a nivel nacional, porque también era bastante competitivo, ¿no? Y claro, pues el trabajo pues ha gustado y era un trabajo que llevo ya desde hace ya más de 20 años trabajando en campo médico y científico básico, y realmente ahora he estado obteniendo resultados clínicos que para mí pues me resultan sumamente satisfactorios, ¿no? Y entonces pues es un campo que ahora está avanzando bastante, sobre todo el estudio de las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como sabes, que son bastante prevalentes en la sociedad, y la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, y realmente es un campo que ahora mismo se está investigando muchísimo, igual que ocurre, por ejemplo, con el cáncer, ¿no? Que se está avanzando mucho en estos últimos 10 años. Se ha avanzado muchísimo, mucho más que anteriormente. Se conocen muchos más factores que están en las enfermedades, que son enfermedades complejas, ¿no? ¿Cómo nos puede explicar el estudio o esos 20 años que lleva acercándose a la enfermedad? Yo cuando acabé la carrera de medicina, en vez de dedicarme a la medicina clínica, pues hice una tesis de investigación, una tesis doctoral, dentro del departamento de fisiología de medicina, y dirigida por un profesor Diego Mir, ¿sí? Donde el campo de la investigación pues era prioritario, ¿no? Era la investigación médica, ¿no? A partir de ahí, pues, a partir de la tesis, pues me interesó lo que era la neurología o la neurofisiología, ¿no? Y dentro del campo de las drogas, en principio estuve en el extranjero, a la vuelta pues trabajé fundamentalmente en el campo de drogas, ¿no? El efecto de las drogas sobre el sistema nervioso, ¿eh? El efecto de drogas sobre el sistema nervioso. Y de ahí pues derivé hacia el estudio de la degeneración, quizás porque hay drogas que producen daños neurodegenerativos parecidos a la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ¿no? Y de hecho hay drogas como la cocaína que puede producir Parkinson, o un tipo de Parkinson. Y de ahí derivé y al principio trabajaba con modelos animales, o sea, modelos animales me refiero a estudios en roedores, con lo que se hace es simular enfermedades y entonces ya o modificar los animales para ver si hay algún cambio que pueda permitir estudiar la enfermedad, ¿no? Y después, hace unos 10 o 12 años, pues me interesó el aspecto humano, clínico, porque la enfermedad la vi muy compleja. A nivel de modelo animal es muy difícil estudiar, en mi opinión, ¿no? Y me interesó pues abordarla desde el punto de vista clínico. Ya colaboré con el Hospital de Macarena de Sevilla, y también empecé a colaborar también con el Hospital Regional de Málaga. ¿Para qué sirve esa colaboración? Pues sobre todo para compartir información clínica en pacientes, muestras,
y el abordaje bioquímico, porque he hecho algunos estudios bioquímicos en el Hospital Macarena, en la Universidad de Sevilla, y otros en Málaga también se han hecho, dependiendo del tipo, ¿no?, de abordaje bioquímico. Y todo eso, pues la colaboración ha sido muy fructífera en cuanto, sobre todo a nivel clínico. También me ha hecho, como médico, me interesaba mucho lo que es el abordaje del enfermo, más que de un modelo animal o un modelo el acercamiento, científico, ¿no?, el acercamiento al enfermo. Y se aprende muchísimo, y de hecho, pues lo que he estudiado ha sido fluidos humanos, buscando moléculas que cambien con la enfermedad. He estudiado la sangre, por supuesto, el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que cubre el cerebro, y la saliva y otros fluidos. O sea que ha sido mi campo de investigación, sobre todo lo que, como yo digo, estas enfermedades neurodegenerativas se considera que es una especie de oxidación e inflamación del cerebro. Y lo que se busca es qué factores están influyendo, ¿no?, en estos procesos. En el caso de la enfermedad de Parkinson hay un centro del cerebro que se llama la sustancia negra, bueno, que se conoce así, ¿no? Se llama así anatómicamente, ¿no?, porque los primeros anatómicos que cortaron el cerebro en esa zona vieron que era un núcleo con una mancha negra, como una mancha negra, y le llamaron sustancia negra. Vale. Y entonces ese núcleo es el que se degenera en el caso del Parkinson. En Alzheimer hay otros centros. Cada enfermedad neurodegenerativa tiene sus características, ¿no? ¿Y los avances de su investigación a qué pueden ayudar? ¿O en qué pueden ayudar a avanzar Bueno, mi interés actualmente es buscar algún marcador o algo que indique las posibles causas o que está influyendo en la enfermedad. A ver, para las personas que no son médicos, la enfermedad de Parkinson es complicada en el sentido de que la persona, cuando acude al médico, es que ya tiene está muy avanzada. Eso sí, empieza a tener unas molestias de tipo motor, tiembla. En cuanto empieza a temblar, ya es cuando ella se asusta y va al médico. Cuando saltan las alarmas, ¿no? Claro. Pero hemos visto, y sobre todo con técnicas de tomografía, que ya se sabe hace tiempo, ¿no?, con técnicas de positrones, que son PET, no sé si ahora en las tomografías PET, que se ve que el daño de la sustancia negra está muy avanzado. O sea, entonces la persona cuando va es como si tuviera, yo lo comparo con el cáncer de un tumor, ¿no?, cuando ya el tumor está bastante avanzado, ¿no? Y las personas, de hecho, ahora se está dando mucha importancia en lo que son los factores de riesgo, lo que se llaman los factores de riesgo, o sea, que sufre la persona antes de poder ir al médico. Esas señales, ¿no?, que pueden entonces dar... hay una serie de señales que ya se sabe. Por ejemplo, se altera el sueño, hay personas con el sueño alterado, que duermen mal, hay personas que pierden el olfato y no saben por qué, hay otras personas que tienen, por ejemplo, depresión y no se sabe por qué, y son depresiones que no se sabe la causa, y son signos previos a la enfermedad. Curioso. Se detectan exactamente. Y entonces, lo que se está buscando, primero saber qué está ocurriendo, e intentar detectarlo lo antes posible para poder atajarlo al principio. Yo lo comparo, como decía, con el cáncer de mama también. El cáncer de mama hace unos 15 años era un 80% de mortalidad, hasta que ya las campañas de sensibilización permitieron que la mujer fuera a una determinada edad a hacer la prueba cada año. Por ejemplo, hay muchas mujeres que van todos los años a hacerse la prueba, y sobre todo grupos de riesgo, y también mujeres normales, o sea, a partir de una determinada edad. Bueno, pues ya la mortalidad y la detección del cáncer de mama ha bajado al 10%, del 80 al 10% en 10 años. Por la detección precoz. Por la detección precoz. Entonces, mi idea es, lo que he encontrado ha sido un cambio en una molécula en la sangre, que por eso me han dado el premio, porque hasta ahora se estaban estudiando sobre todo el líquido cerebral, ¿no?, y el tejido cerebral en la enfermedad. Yo me he fijado también en cambios en la sangre, y hay un cambio en la sangre que es muy significativo, que es una enzima que participa en la oxidación que le comentaba antes, en los fenómenos de oxidación, y esta enzima está aumentada, ¿no?
Entonces yo pienso, el trabajo voy a continuarlo este año, pienso que esta enzima podría servir para identificar, o de algún modo decir, bueno, puede pasar algo, ¿no? Está pasando algo, ¿no? Y junto con otras pruebas, igual que en el cáncer de mama se hace la prueba de radiografía o mamografía normales, y permiten detectar un pequeño tumorcito, un pequeño cambio minúsculo en la mama, pues igual hay una serie de pruebas, como la he comentado antes, la de tomografía o pruebas de ultrasonido que también hay del cerebro, que permiten ver cambios muy pequeños. Y que podrían permitir... Y si tiene ese cambio, la persona tiene un cambio en esa enzima, tiene un cambio en el cerebro y tiene un cambio, por ejemplo, clínico, nos dice, por ejemplo, pues duermo mal o tengo depresión. O he perdido el olfato, ¿no? Entonces pues todo eso... Hay que vigilar a esa persona. Y si, por ejemplo, se llega a que se dan todos esos factores, ¿hay tratamiento? Porque se detecta precozmente, ¿se puede frenar la evolución de la enfermedad? Ese es el siguiente paso, que es lo que le comentaba de que actualmente, que es lo que quiero demostrar. O sea, en el trabajo he visto que la enzima peroxidasa está aumentada, ¿no? Vale. En sangre. Ahora estamos realizando estudios para ver si esta enzima se relaciona con el daño cerebral, y hay fármacos que pueden inactivar esta enzima. Vale. Los hay ya, o sea, porque por ejemplo esta enzima también está aumentada en otra serie de enfermedades. No es algo específico del Parkinson. Vale. Pues también aparece en artrosis, en el reuma, en una serie de enfermedades inflamatorias también, ¿no? Inflamatorias, que es curioso, porque es la inflamación del cerebro, no es la inflamación de las articulaciones, ¿no? Es inflamación del cerebro, la que es muy interesante porque indica que son cosas relacionadas, ¿no? Entonces, lo ideal sería, como hay tratamientos para disminuir la actividad de esta enzima ya en otras enfermedades, pues se podrían aplicar en el Parkinson. Vale. Y el momento idóneo de aplicación sería, como le digo, cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Cuando ya se esté... Claro, porque no es lo mismo tratar un tumor avanzado que tratar un tumor en el estado inicial. No, la diferencia es brutal, es tremenda en el campo de la medicina, ¿no? Y por eso también una de las cosas interesantes sería la sensibilización de la población, de la gente, ¿no? De las personas con determinada edad y con determinados factores de riesgo, sobre todo la primera población serían aquellos relacionados con la enfermedad. Esta enfermedad tiene un componente hereditario importante. ¿Y la edad de qué edad estamos hablando? La edad es muy importante también. La edad, a partir de los enfermos que hemos estudiado nosotros, están entre 45 y 75 años, con una media de 60 años. Vale. Pero se está viendo que está avanzando ¿Está bajando la edad? La edad, sí. Está bajando la edad porque se pensaba que iba a ser al revés, o sea que cuanto más personas mayores iba a haber más casos de Parkinson. Más casos de Parkinson con la edad. Vale. Pues está pasando ahora que se está viendo incluso más personas más jóvenes, no se sabe por qué, pero personas con menos de 45 años. Ahí que es bastante joven, que no se asume, no se... O sea, que parece que es una enfermedad donde hay una serie de factores que todavía no se consideran, no se controlan. Bueno, pues lo ideal sería, bueno, lo que yo propongo, y también supongo que el premio que me han dado es porque, bueno, lo propongo en el trabajo que he presentado, es mejorar el diagnóstico de estas personas, mejorar de modo que se haga antes de cuando vayan al médico, que haya que se sensibilicen también las personas que tienen factores de riesgo, por ejemplo, y después, si esta enzima, que es lo que quiero demostrar, si esta enzima está aumentada y participa seriamente en la enfermedad, como creo porque he visto algunos datos que me permiten afirmar esto, yo creo que se podría inhibir la enzima, porque ya de hecho hay fármacos que lo hacen en otras enfermedades.
y ese es el campo de investigación actual que tengo, ¿no? En el que va a continuar, ¿verdad? Tiene una trayectoria profesional muy dilatada, tanto en investigación como en docencia, en la Universidad de Sevilla, en Málaga. También ha estado haciendo proyectos fuera, en Estados Unidos, en Francia. A mí me gustaría saber cómo Emilio Fernández se dedica a la medicina, cómo es por familia o por vocación propia. Hay ambas cosas, ¿no? Yo realmente, mi familia ha habido médicos, ha habido médicos y me ha inculcado de algún modo también el amor a la medicina, ¿no? Pero también era por vocación. Y más vocacional incluso fue la investigación, porque me podía haber dedicado a la medicina clínica, pero no lo hice, ¿no? O sea, fue por ese camino, ¿no? Me gustó la investigación neurológica, ¿no? Vamos a llamarlo, por supuesto muy clínica, actualmente muy clínica, ¿no? Y el campo pues es una mezcla de familia, ¿no? de educación y también muy importante los maestros, las personas ahí es donde iba yo, que hay figuras, me imagino, profesores y... Claro, los profesores los que has hecho las tesis doctorales, que influyen muchísimo, personas que han orientado, ¿no? Claro. Ya me ha comentado que no se ha dedicado siempre a investigar sobre el Parkinson, ¿no? Que previamente trató las adicciones, ¿no? Cómo afectaban al cerebro. Las adicciones, bueno, realmente es el campo que al principio me interesó y uno de los aspectos fundamentales también de las drogas de abuso, como llaman ahora, es también la inflamación cerebral, ¿no? O sea, produce también cuadros de inflamación cerebral, la cocaína, la heroína. O sea, que al final está relacionado. Está todo relacionado y de hecho hay unos cuadros de parkinsonismo cocaínico, o sea, de cocaína, sí, que son indistinguibles del Parkinson. Y también el estudio clínico empezó también en Estados Unidos hace ya años, porque vieron que algunos drogadictos de heroína, la heroína al tratarla, antes de inyectársela, puede dar un producto tóxico que se llama el MPTP, es una sustancia que si se inyecta y produce Parkinson. O sea, también se observó, destruye la sustancia negra. Entonces se observó que estas personas que se inyectaban heroína, adulterada, podemos decirla, ¿no? Pues tenían Parkinson. O sea que el campo está relacionado, íntimamente relacionado. O sea, yo lo enfoco como lo que es la degeneración. O sea, todo lo que... Una cosa que me llevó a la otra. O sea, el estudio de las drogas me llevó al interés por la neurodegeneración. Me gustaría saber cuál es su vinculación con San Roque. Pues mi familia paterna es de San Roque, de padre Fernández Villalta, vivió aquí en plena calle San Felipe, ¿no? Calle San Felipe, y bueno, y aquí todavía tengo familia, y un hermano mío ahora está viviendo aquí también en San Roque. Y bueno, toda la vida la familia ha sido paterna sanroqueña, ¿no? Y también los veranos, nosotros vivíamos en Algeciras y después hemos estado en Sevilla ya mucho tiempo desde que estudié, pero los veranos solemos venir por aquí, ¿no? De hecho tenemos una casa también, hay un piso en Puente Mayorga, que es la playa, que era una maravilla, sí. Pero con la chimenea está la cosa. Se sigue disfrutando esa playa, pero se complica, ¿no? Y le gusta venir en una época especialmente, ¿no? A San Roque, en pleno verano, porque no se pierde una feria. Nada, no me pierdo una feria. Una feria real de San Roque, ¿no? Soy socio de la caseta del patio hace años. Y la feria pues la vivimos intensamente. Y es una pena que llevemos ya 2 o 3 años sin... Se echa de menos, ¿eh? Con la pandemia, que no haya nada, a ver este año qué ocurre, pero bueno, parece ser que de nuevo seguimos con la pandemia, ¿no? Con la pandemia. ¿Y la Semana Santa tenemos también la oportunidad de ver a Emilio Fernández en las calles de San Roque o no? Sí, también me gusta, suelo venir a ver la Magna. Sí, ¿no? O sea, que es de tradiciones sanroqueñas. Sí, claro. Por supuesto, o sea, San Roque es un pueblo, es una maravilla, ¿no? En cuanto pueblo, población,
Y cuando le preguntan, por ejemplo, en Sevilla de dónde es, ¿qué contesta? Es complicado. No, de San Roque, De San Roque, ¿no? Claro que yo soy de San Roque. Yo vivía soy natural de San Roque, aunque vivía... en realidad me considero campo gibraltareño. Pero yo como natural de San Roque, por supuesto, ahora he estado en el ayuntamiento aquí y... Es verdad que la ha recibido él. Y Javier, un policía local, me contaba lo de que yo le di clase a su hijo, en medicina, y yo puse una transparencia el primer día de clase, bueno, de lo que yo había hecho, de dónde era y tal, y puse San Roque, ¿no? Y me dijeron, estaba en primera fila Estamos hablando de Andrés. De apellido Andrés, sí, ¿no? Sí. Y me dicen, los compañeros dicen, has dicho que es de tu pueblo, y estaba el chaval. Y entonces pues dijo, me alegro, y ya se presentó, o sea que yo suelo decir que soy de San Roque y este hombre, este chico, hombre ¿no? lo puede corroborar. Lo puede corroborar, que lo digo hasta en clase. Pero bueno, que soy me siento campo gibraltareño. Porque ha vivido muchos años también en Algeciras, ¿no? Y la familia de mi madre también es de la línea. De la línea, ha sido toda la vida de la línea. Era mi abuelo era médico, le he comentado lo de medicina de la tradición familiar, y mi abuelo era médico en la línea. O sea que esto ha sido familiar. El campo de Gibraltar. Y del campo de Gibraltar. No le da tiempo a echarlo de menos, ¿no? Porque viene cada vez que puede, ¿no? Sí, y ahora más. La verdad es que ahora lleva un poco más. Suelo venir más que antes. Antes estaba más ocupado. Ahora tiene un poquito más de tiempo libre y lo aprovecha. Y ahora aquí. También cuando vengo a Málaga, que también colaboro con el Hospital Regional de Málaga, vengo mucho por aquí también. O sea, que Málaga está a una hora. A mí me gustaría, como usted como científico, como investigador, después de estos 2 años casi que llevamos con la pandemia, hemos vuelto la vista hacia la ciencia, que ha posibilitado una vacuna en tiempos récord. ¿Cree que habrá continuidad de esta apuesta o de esa revalorización por la ciencia y por la investigación cuando nos olvidemos de la pandemia? Yo creo que sí. Hay mayor sensibilización en cuanto a lo que es el apoyo a la investigación científica. Incluso antes de la pandemia, ya con los últimos avances científicos en el campo del cáncer, en el campo ¿sabes? Ya se veía que había mucho más interés, ¿no? Y sobre todo también por la gente, ¿no? Y la pandemia, por supuesto, ha dado un aldabonazo en lo que es la investigación microbiológica y científica y apoyo de investigación, porque ha habido también estos 2 años ha habido también muchos apoyos enormes, gubernamentales de dinero, por ejemplo, de ayuda a proyectos sobre el COVID-19, ¿no? Y yo creo que eso de algún modo continuará, ¿no? ¿Que ya no hay vuelta atrás, cree? No, hombre, en España tenemos siempre el problema de la financiación, ¿no? Es que ahí iba yo, esa era mi siguiente pregunta. La financiación, pero España en ese sentido está cambiando, porque la financiación europea ha aumentado muchísimo. O sea, ya no estamos hablando del gobierno español que... Solo reducido al gobierno español. No, la financiación europea ha aumentado muchísimo, ha cambiado. La investigación en España en estos últimos años, ¿sí? Sí, está cambiando porque además hay muchos más... Una de las cosas que yo observo en los congresos de medicina y de investigación es que hay muchísimos más extranjeros trabajando en España, muchísimos más. O sea que se está revirtiendo un poco la tendencia, salíamos antes, pero ahora está pasando una cosa curiosa, y es que los científicos españoles todavía no tienen tanta oportunidad para trabajar en España, y hay muchos que se van fuera, pero curiosamente están llegando muchos más científicos extranjeros a España. Bueno. Y eso son los fondos europeos. Los que están apoyando Europa nos está cambiando en ese aspecto. Yo pienso que eso será un cambio a mejor. Entonces, porque la financiación europea va a aumentar. Eso está claro. Y la Unión Europea se ha comprometido con lo del COVID, se ha comprometido muchísimo y hay muchos fondos. Y yo creo que esos fondos de la Unión Europea, ya no estamos hablando de los gobiernos de cada país, ¿no?, sino de la Unión Europea. Que es una apuesta firme por la investigación y el desarrollo científico. El desarrollo de la ciencia en España va a ser gracias a Europa. Es la idea que tengo yo de aquí a unos años y de aquí a
Usted nunca ha tenido ningún problema para llevar a cabo, desarrollar una No. investigación, Bueno, yo he tenido financiaciones de tipo nacional fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, a ver si espero conseguir alguna europea también en un futuro cercano. Me gustaría, por supuesto. para continuar, Pero digo ¿no? que está cambiando eso, que el público lo vea, que está cambiando lo que es la investigación en España gracias a la ayuda europea. O sea, A las así de inyecciones claro. de los fondos europeos. Pues le queremos agradecer muchísimo que haya venido a Canal San Roque Televisión, que nos haya contado Os lo agradezco a vosotros. todos esos avances. ¿Se esperaba esta repercusión, Emilio, del premio en la comarca? No, la verdad que no. No me lo esperaba porque es un premio, sí, nacional, pero bueno, yo, claro, amistades mías de aquí de San Roque y de Algeciras Han movido mucho, ¿no? se enteraron y empezaron a mover, a llamar a... Bueno, no me lo esperaba, la verdad, no me lo esperaba, pero bueno. Pero tenemos que considerar que son las cosas que se tienen que hacer llegar al público y difundirlas y que todo el mundo conozca. Que un campo gibraltareño, bueno, está desarrollando una investigación que puede ayudar muchísimo a mejorar y a conseguir frenar esa enfermedad de Parkinson. Yo estoy muy contento porque estoy muy ilusionado y como digo, incluso voy ahora a redoblar mi trabajo científico porque estoy viendo que hay unos datos muy interesantes, sinceramente, y me gustaría profundizar en ellos y sobre todo lo que, como le he dicho antes, lo del tratamiento, también la posibilidad de tratamiento. A frenarlo, ¿no? Y esta enzima podría dar algún tipo de ensayos de tratamiento nuevos, ¿no? O sea que es un campo que se tiene que el premio ha sido fundamentalmente por los datos de diagnóstico, podríamos decir, ¿no? De lo que es la enzima, lo que es el cambio en sangre y tal, pero abre la expectativa de tratamiento y de diagnóstico precoz, como le dije antes. Y eso realmente ahora me apasiona y voy a seguir en ello, pues más incluso que antes, ¿eh? Más ganas, ¿no? Y como le digo, a ver si consigo algún fondo europeo. Pues estaría muy bien para apoyarle y para que siga investigando sí, claro, en ese posible tratamiento. Y bueno, y les informarías si sigue algo. Y que eso es lo que iba a decir yo y que seguiremos siguiéndole para ver hasta dónde llega. Muchísimas gracias, lo dicho, y esperemos verle en la feria en Semana Santa o de nuevo contándonos los avances de su investigación. Por supuesto. Muchísimas gracias. Por aquí estaré, por San Roque. Y a ustedes pues muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.